Una lectura obligada. Marx y las comunas, de la mano de su autor, José Ernesto Novaes Guerrero, por colectivo Mate Amargo. Mate Amargo trajo para la lectura y formación de todas y todos los que comienzan y continúan luchando por un mundo de verdad mejor, el libro recientemente publicado por Ediciones del Berretín, Marx y las comunas. Su autor es nuestro periodista José Ernesto Novaes Guerrero, joven pensador revolucionario cubano, nacido en 1990 en Santa Clara, provincia de Villa Clara, Las Villas, como les gusta decir, por la vieja división administrativa donde de 6 provincias esta era la central. Allí fue donde, bajo la dirección del Che, 32 años y medio antes del nacimiento de José Ernesto, con pocos combatientes y un pueblo apoyando, se descarrilara a fuerza de coraje el famoso tren blindado y se tomara la ciudad para un nuevo amanecer. La importancia de esta lectura hoy es sustancial. Por ello, y en esta oportunidad, traemos la palabra del propio José Ernesto, más allá que desde Mate Amargo continuemos insistiendo sobre el tema. Además de recordarles que pueden adquirir ya su ejemplar en las diversas librerías del Uruguay, así como en la Feria del Libro de Montevideo, en el primer stand a la izquierda de Ediciones del Berretín, o comunicándose directamente con las y los compas del colectivo Mate Amargo. La primera pregunta fue: cuéntanos un poco de ti. ¿Quién es ese cubano fidelista y martiano? ¿Cuál es su cotidianidad en esa Cuba bloqueada pero resistente? Bueno, mi nombre es José Ernesto Novaes Guerrero, soy periodista, graduado de la Universidad Central de Las Villas, una universidad importante en el centro de Cuba. He sido profesor universitario, fui durante un tiempo rector de la Universidad de las Artes en Cuba y actualmente soy coordinador del capítulo cubano de la Red en Defensa de la Humanidad y también como periodista soy colaborador habitual de un conjunto de medios cubanos e internacionales, entre los cuales me honra mucho ser uno de los colaboradores regulares hace ya más de un año de Mate Amargo. Como muchos de mi generación, crecí influido por las ideas de la Revolución Cubana, por las lecturas de los discursos de Fidel, de los textos de Che, del pensamiento de Marx. Marx es un pensador que ha influido mucho en mí. Quizás fue mi gran descubrimiento intelectual en la universidad y uno que me ha acompañado hasta ahora durante más de 15 años de mi vida. Y bueno, soy parte de este pueblo heroico que vive en condiciones muy difíciles, que ha sido muy golpeado por la pandemia, como todos los países, pero además por un conjunto de medidas que se han venido cerrando cada vez más en torno a la economía cubana desde 1960 y agravadas por 900 y tantas medidas aprobadas por Donald Trump, por sanciones, persecuciones, difamaciones, muy acosado por las redes sociales, muy golpeado por las crisis internas, también por los resultados de nuestros propios errores, nuestras propias insuficiencias, por la crisis económica mundial, que bueno, tiene un impacto en un país pequeño y bloqueado como Cuba. Y esas son un poco las circunstancias, ¿no?, en las que también se desenvuelve la cotidianidad y un poco a las que también intento comprender y dar respuesta desde mis escritos, los textos que publico. Me interesa también defender esa otra Cuba, la Cuba que a pesar de todas esas agresiones, de todo el discurso de la pornomiseria que apunta a mostrar solo las aristas más sórdidas de una realidad que tiene conflictos y contradicciones y limitaciones como cualquier otra, pero que también es un país lleno de esperanza, de gente que sueña, de grandes realizaciones en diversos campos, que tiene el único
atleta que ha sido 5 veces medallista olímpico, que es revolucionario, que reivindica esa tradición, que fue capaz en medio de la pandemia de mandar 40 y tantos brigadas solidarias a diferentes países, brigadas médicas solidarias, que fue capaz de crear en condiciones muy difíciles 5 vacunas propias, que tiene un importante desarrollo biotecnológico a pesar de los costos excepcionales que este tipo de desarrollo suelen tener, y que lo ha desarrollado para el bienestar de su población. Esa Cuba es la Cuba que yo suscribo, la Cuba que defiendo, y es el proyecto por el cual me movilizo y combato cada día. ¿Por qué este libro, Marx y las comunas? Este libro es resultado de dos cuestiones fundamentales. Uno, de conocer la experiencia comunal venezolana, que es una experiencia extraordinaria, donde mujeres y hombres humildes, provenientes de sectores que fueron olvidados, perseguidos, acosados, herederos de luchas sociales que se remontan a la primera independencia de la República, han encontrado un espacio de realización personal, de realización política, un espacio de militancia, de articulación, de tejer redes solidarias, de producción, y que tiene un potencial antisistémico extraordinario, porque nos demuestra que incluso en un país donde el neoliberalismo se implantó con tanta fuerza, donde se trató de extirpar desde el siglo XIX ese elemento de resistencia de lo indígena, de lo campesino, pueden resurgir con nuevos bríos siempre que haya un gobierno revolucionario y exista una voluntad política y social de apoyar el resurgimiento de estas formas económicas y sociales, y por qué no también políticas. Y en segundo lugar, surge de la necesidad de pensar un horizonte postcapitalista efectivo, porque hay un consenso dentro de la izquierda respecto a la crisis del capitalismo, pero ya no hay, producto del derrumbe de la Unión Soviética, de la crisis de ese paradigma, y de la crisis también de ese socialismo, digamos, estatalizado, y su capacidad de dar respuestas a los grandes retos de una humanidad cambiante que crece, con contradicciones complejísimas, con imperios que a pesar de las sucesivas crisis logran reinventarse y reconstruir su hegemonía. Bueno, la necesidad de pensar en un horizonte postcapitalista efectivo que nos ayude a orientar la práctica revolucionaria para transformar un sistema que ya no es solo un peligro para digamos, la especie humana por las condiciones que genera, sino que se está convirtiendo en un peligro para la supervivencia de toda la vida en el planeta. Y bueno, estamos ante un reto trascendental, y pensar en esas alternativas postcapitalistas, en esas alternativas antisistémicas, se torna hoy más importante que nunca. Yo creo que en ese Marx que ya desde el siglo XIX estaba pensando creativamente, rompiendo contra los dogmas que heredó y contra los dogmas que algunos en vida quisieron construir en torno a su pensamiento, y mostrando la vitalidad de un pensamiento dialéctico capaz de someter a crítica estadios anteriores, conclusiones a las que había llegado, y sobre todo de asumir la evidencia empírica que la realidad le iba dando. Un Marx que ya desde el siglo XIX veía en la comuna, tanto como forma de organización política del proletariado urbano a raíz de la experiencia de la Comuna de París, y la comuna como forma de organización de la producción, una herramienta para la transformación de la sociedad hacia un horizonte de mayor justicia social, sin necesidad de pasar por lo que él denominaba como las orcas caudinas del desarrollo capitalista. La segunda parte del libro refiere a un modelo socialista específico, la comuna venezolana actual. ¿Es correcto llamarlo así? ¿Modelo socialista? Sí, considero que la comuna se puede tratar como un modelo socialista, aunque no necesariamente
una forma de organización comunal per se apunte a un horizonte socialista, puede ser también una forma de autoorganización y resistencia colectiva y participación de una colectividad determinada. La comuna se convierte en un modelo socialista cuando se enmarca dentro de una perspectiva revolucionaria, cuando adquiere un horizonte que va más allá de la satisfacción de las necesidades inmediatas de los miembros que la integran y pasa a ser parte de una articulación mayor de un conjunto de comunas en el marco de una experiencia revolucionaria y comienza a tener un horizonte antisistémico, un horizonte de superación de las relaciones capitalistas. O sea, cuando deja de ser un reducto de resistencia colectivista y equitativa y pasa a ser verdaderamente una articulación con la capacidad de devenir en un modelo alternativo para la socialización y para la construcción de una sociedad nueva, porque la práctica histórica del siglo XX nos demostró que la estatalización de los medios de producción por sí misma no permite superar un conjunto de condiciones, un conjunto de contradicciones que por el contrario están ahí latentes. O sea, no se logra un sentido de propiedad, no se logra verdaderamente un sentido de propiedad colectiva sobre los medios de producción. El obrero o el trabajador no siente que esos medios administrados por el Estado sean verdaderamente suyos. No se logra superar o tender a superar efectivamente las relaciones monetarias mercantiles y la ley del valor y todos los fenómenos asociados al capitalismo siguen estando dentro de las relaciones sociales y contaminándolas. Pero además no se logra superar formas de conciencia burguesa y pequeño burguesa que se refugian en determinados sectores de la sociedad y se van reproduciendo y de pronto pasa que aquellos funcionarios, como pasó en los países de Europa del Este, aquellos funcionarios encargados de administrar el socialismo, acaban traicionándolo, actuando en beneficio exclusivo de sus intereses y favoreciendo conscientemente la transición hacia un modelo capitalista del cual ellos son los principales beneficiarios. Entonces, en la comuna hay el potencial de un modelo socialista, pero siempre que se dé y se desarrolle en el marco de ciertas condiciones. De lo contrario, la comuna es un espacio de resistencia, organización colectiva, con un gran potencial educativo, pero muy limitado por sus propias condiciones de funcionamiento, por su propia característica, con forma de sociabilidad que no puede abarcar el conjunto de una nación, o al menos no puede hacerlo en esa forma más embrionaria, sin apoyo de lo público, sin una voluntad consciente de construcción de un Estado comunal, que era el proyecto de Chávez, pero que era también el proyecto de la Comuna de París. O sea, la comunalización de la vida, la destrucción de la maquinaria estatal y su sustitución por estas unidades sociopolíticas, económicas, de individuos organizados que deciden colectivamente, organizan colectivamente el funcionamiento de la vida, el funcionamiento de la sociedad, y lo hacen no en beneficio de unas élites, sino en beneficio de la colectividad en su conjunto. Una forma de esa emancipación que tanto anhelaba Marx, en el cual los productores se hagan cargo de los espacios de producción y reproducción de la vida, sean los dueños de los medios de producción, los usen en beneficio de la colectividad y en función de la emancipación humana. Aportar a esta discusión hoy día en América Latina, ¿qué significado tiene para Cuba y para toda la patria grande? Creo que tanto para Cuba como para América Latina, en un momento donde estamos obligados por la propia realidad geopolítica, por la propia realidad de los procesos revolucionarios de izquierda en el continente, estamos obligados a explorar nuevas formas de superación del orden socioeconómico existente. Yo creo que la comuna abre una ventana de oportunidad, abre una puerta, un horizonte, una posibilidad
de por dónde pudiera ir la transformación hacia un futuro más equitativo. No quiere decir necesariamente que la comuna sea el único camino. Es más bien la posibilidad de abrir la mente a pensar y explorar horizontes de construcción socialista o de construcción de sociedades más justas, que no pasen necesariamente por esta lógica desarrollista que ha impuesto el capitalismo actual y que nos imponen todos los mecanismos de disciplinamiento económico y político que conforman el sistema de organizaciones que integran la comunidad internacional y que integran la geopolítica del mundo que emergió de la Segunda Guerra Mundial, en el cual el desarrollo y el subdesarrollo se entienden como un camino de una sola vía, en la cual el principal criterio para medir el desarrollo o un subdesarrollo de un país pasa por el grado de desarrollo de las fuerzas productivas al interior de la sociedad. La comuna es un horizonte totalmente nuevo que no solo se contrapone a un determinado estado de cosas, de propiedad sobre los medios de producción, o sea, no va con tu determinado régimen de propiedad y de producción, sino que apunta también contra manifestaciones más profundas de este modelo en las conciencias. O sea, la comuna, por definición, es enemiga del fetichismo, de ese fetichismo de la mercancía que genera inevitablemente la producción capitalista, de esa dictadura del consumo. Es un espacio de recuperación, diciéndolo quizás con un lenguaje del Marx más temprano. Es un espacio en el cual el hombre se recupera a sí mismo porque recupera su fuerza, su capacidad de trabajo humano como capacidad específica que determina y que nos permite ser lo que somos, que nos permite transformar el mundo acorde con nuestros intereses y pone esa capacidad en función no del beneficio de un capitalista, una clase capitalista eh, específica, sino en beneficio del desarrollo de toda la sociedad. Es un poco siguiendo usando, para continuar usando ese lenguaje, un poco el reencuentro del hombre consigo mismo, porque es un espacio de participación democrática directa, donde el individuo pasa a ser protagonista de decisiones que verdaderamente inciden sobre sus condiciones de vida, que las determinan para bien, donde el individuo no se ve reducido a esto que decía Mar en los manuscritos del 44, sus funciones específicamente humanas de procrear, alimentarse, hacer sus necesidades, sino que recupera el trabajo como un espacio creador, como un espacio emancipador, pero a la vez también rompe con lo que el marxista venezolano Ludovico Silva llamaba como la plusvalía ideológica, o sea, rompe también con esos espacios que ya no son el espacio del proceso de producción, que son los espacios donde supuestamente podemos realizarnos y ser felices, pero donde seguimos reproduciendo el sistema, porque seguimos consumiendo acorde con las lógicas del sistema, porque seguimos en espacios de articulación y reproducción cultural que son los del sistema y que al final tributan a la perpetuación del sistema, entendiendo la hegemonía como algo que no es solo la hegemonía fáctica de los poderes establecidos, sino que también es un hecho cultural, es un hecho de construcción o de imposición en la conciencia de los individuos una determinada cosmovisión que los hace incapaces de ver fuera de esa estrecha burbuja en la cual están aprisionados. Entonces, es un espacio donde están todas esas potencialidades transformadoras. Es un espacio, además, que cuando Marx se pone a estudiarlo a profundidad, se da cuenta que forma parte de los estadios más primitivos de todas las sociedades humanas y que fue siendo o se fue transformando por las propias dinámicas del desarrollo en algunas sociedades o fue siendo violentamente destruida de forma consciente por el colonialismo en otras sociedades. Pero en muchas sociedades quedaron formas de resistencia
similares, populares, colectivas, donde se construía un tejido que es mucho más firme que el tejido del nacionalismo, porque es un tejido que descansa en prácticas culturales, en concepciones del mundo, en una cosmovisión que no es estrecha, sino que es abierta y que puede convivir y puede encontrarse con tejidos y cosmovisiones similares. Entonces, para estos países, para un proyecto como el cubano que está inserto en un proceso de reforma, hay en la comuna un horizonte de articulación de relaciones de propiedad y producción nuevo, diferente de las formas capitalistas, de las formas del mercado, pero abre también la puerta a pensar en otras posibilidades de desarrollo que no pasen por el estrecho camino que han trazado para nosotros los grandes poderes y las grandes lógicas que dominan el mundo, por lo menos hegemónicamente o bastante sostenidamente desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Tienes alguna reflexión final para Mate Amargo? Yo quiero agradecerle a Mate por partida doble, primero porque escribir en Mate Amargo, leer el Mate Amargo, conocer la historia de Mate ha sido para mí un espacio de desarrollo personal, de crecimiento. Pero agradecerles también por la oportunidad, por permitirme ser parte de este proyecto, por confiar en mi libro, en el proyecto editorial, en la propuesta que pueda haber en esas páginas. Pero además agradecerles por estar, por ser parte de esa batalla en contra del sentido común capitalista que es indispensable dar, que tenemos que dar si queremos sobrevivir como especie, si queremos edificar proyectos superiores, proyectos que dignifiquen en lugar de que enajenen. Y mi mayor deseo es poder seguir acompañando el trabajo de esta revista por muchos años más, seguir creciendo en el aprendizaje constante que implica un espacio fértil como este y transmitirle en lo personal la certeza de que yo creo que podemos, yo creo que un mundo mejor es posible y creo que se trata de lograr un poco lo que decía Marx, ¿no? Sembrar esas ideas que se apoderen de las masas y se conviertan en un poder material que transforma la realidad. Y en ese esfuerzo Mate es una herramienta fundamental.